Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver la historia de un personaje muy importante que a través de sus letras nos deja el testimonio de una época, de un ciclo que atravesó el mundo, de este mundo que pasó por guerras mundiales. Estamos hablando del Holocausto y el personaje es Ana Frank. Espero que la reseña sea de vuestro interés. ¿Quién fue Ana Frank? Su famoso diario ofrecía una visión de la vida en la clandestinidad de la persecución nazi. Los historiadores siguen investigando quién la traicionó y debaten cómo proteger la memoria de la adolescente judía. Se describía a sí misma como un pequeño manojo de contradicciones, una adolescente voluntariosa y vivaz que chocaba con su madre, se preocupaba por su cuerpo, que era cambiante, y soñaba con un futuro mejor. En las décadas posteriores a su muerte en un campo de concentración nazi, Ana Frank también se convertiría en una de las escritoras más famosas del mundo, conocida por el diario que llevó durante 2 años en la clandestinidad durante la Segunda Guerra Mundial. Ana fue solo una de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis entre 1939 y 1945. Solo una de las aproximadamente 3/4 partes de los judíos holandeses que perecieron en campos de concentración y de exterminio, y solo una de los hasta 1,5 millones de niños judíos que murieron en el Holocausto, pero sus palabras y su vida se han convertido en potentes símbolos de la Shoah, de la que ella es posiblemente la víctima más conocida. Publicado en 1952, se calcula que hasta la fecha se han vendido 30 millones de ejemplares de Ana Frank, el diario de una niña. Pero ¿quién era Ana Frank y por qué se sigue hablando y discutiendo sobre su diario? Annelie Marie Frank
a menudo llamada Anna Frank, fue una niña alemana judía víctima del Holocausto. Nació en Frankfurt, Alemania, el 12 de junio de 1929. Durante sus primeros 5 años vivió con sus padres, Otto y Edith Frank, y su hermana mayor, Margot, en su ciudad natal. Sin embargo, con la ascensión de los nazis al poder, su familia huyó a Ámsterdam, Países Bajos, donde Otto tenía contactos comerciales. Señala el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, USHM. La joven trascendió a la historia gracias a su diario íntimo, en el cual cuenta su experiencia y la de su familia en el anexo secreto, un departamento oculto detrás de las oficinas comerciales donde Otto Frank había trabajado y que se convirtió en el sitio elegido para evitar la persecución nazi. Los Frank y todos los judíos no estaban seguros en Holanda. En mayo de 1940, Alemania invadió los Países Bajos. 5 días después, el gobierno holandés huyó y el país se rindió a los nazis, que rápidamente tomaron el control de las instituciones civiles de la nación y comenzaron a imponer las mismas restricciones a los judíos que habían instituido en Alemania. Entre otras leyes, a los judíos no se les permitía utilizar el transporte público, ejercer diversas profesiones o asistir a las mismas escuelas que los no judíos. Sus bicicletas, radios y otros artículos fueron confiscados y entregados a los gentiles. Tras la invasión, el padre de Anna, Otto Frank, se preocupó cada vez más por su familia. Consiguió eludir una ley que prohibía a los judíos ser propietarios de empresas, poniendo su compañía, Opekta, que vendía pectina para cocineros caseros, en manos de colegas simpatizantes. Pero cuando fracasó un intento de obtener un visado para Estados Unidos y los nazis empezaron a detener a sus amigos judíos y a llevarlos a campos de concentración, decidió que su familia debía esconderse. Con la ayuda de sus amistades y compañeros de trabajo, Otto consiguió que su familia se escondiera en una vivienda detrás de las oficinas de Opekta. En julio de 1942, Ana y sus padres y su hermana Margot se trasladaron al estrecho apartamento de 2 plantas que Ana llamaría el anexo secreto. Se les unieron los amigos de la familia August y Hermann van Pels, su hijo Peter y Fritz Pfeffer, un dentista. Los 7 residentes del anexo secreto no salieron al exterior durante más de 2 años. Escondidos en el centro de una bulliciosa metrópolis, los residentes del anexo tenían que permanecer casi sin hacer ruido durante el día y resistir los ataques aéreos por la noche. Al anochecer, se acurrucaban en torno a una radio de contrabando y escuchaban las noticias de la guerra. Dependían completamente de un pequeño grupo de ayudantes que les compraban comida en el mercado negro y les proporcionaban suministros y apoyo, poniendo en riesgo sus vidas.
La joven trascendió a la historia gracias a su diario íntimo. En él contaba sus experiencias y la de su familia en aquel anexo secreto, que era el departamento oculto detrás de las oficinas comerciales donde Otto Frank había trabajado y que se convirtió en el sitio elegido para evitar la persecución de los nazis. Muchos de los detalles de la vida en el anexo secreto solo se conocieron gracias a la fiel documentación de Ana en su diario, que recibió por su 12º cumpleaños un mes antes de pasar a la clandestinidad. Dirigido a una amiga ficticia, Kitty, y escrito en neerlandés, el diario era un desahogo para todo lo que ocurría, desde sus quejas sobre su madre hasta sus sentimientos sobre la sexualidad, la naturaleza humana y la política. A medida que los días se alargaban y la presión de la guerra y la vida en clandestinidad se hacían casi insoportables, el diario se convirtió en el pilar de Ana. Se sentía como un pájaro al que le habían cortado las alas y que se lanzaba en plena oscuridad contra los barrotes de su jaula. Escribió en octubre de 1943. Ana tenía grandes aspiraciones para su relato de la vida en la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1944 escuchó una emisión de radio en la que un funcionario holandés en el exilio instaba a la gente a guardar los materiales históricos relacionados con la ocupación y la guerra. En respuesta comenzó a editar su diario para publicarlo. 10 años después de la guerra, la gente encontraría muy divertido leer cómo vivíamos, qué comíamos y de qué hablábamos como judíos en la clandestinidad. Lo llamó Het Achterhuis, la casa de atrás, y asignó seudónimos a los residentes y ayudantes del anexo. Pero su trabajo se vio truncado la mañana del 4 de agosto de 1944, cuando la policía holandesa y los oficiales alemanes asaltaron el anexo secreto y arrestaron a Ana y al resto de los judíos escondidos. Tras la redada, Miep Gies, que había sido el principal enlace de la familia Frank con el mundo exterior, recogió los papeles que habían quedado esparcidos por el suelo del anexo. Entre ellos estaba el diario de Ana, que puso a buen recaudo. Ana nunca volvió. Fue encarcelada primero en el campo de tránsito de Westerbork, luego en Auschwitz, Polonia, y finalmente en Bergen-Belsen, Alemania,
donde murió de tifus en febrero o marzo de 1945. Solo uno de los 7 residentes del anexo secreto sobrevivió, Otto Frank, el padre de Ana, que regresó a Ámsterdam en junio de 1945, cuando se enteró de que Ana había muerto. Gies abrió el cajón de su escritorio y le entregó a Otto el diario de su hija. El padre de Ana quedó fascinado y conmocionado por lo que encontró allí, la evidencia de una joven compleja y profundamente emocional a la que había subestimado. Comenzó a compartir partes del diario con familiares y amigos, y luego vendió una versión muy aligerada, una editorial holandesa. En 1952 se publicó en inglés Anna Frank, The Diary of a Young Girl. Se convirtió en un fenómeno cultural tras el éxito de la adaptación teatral en 1955, realizada por Albert Hackett y Frances Goodrich y galardonada con el premio Pulitzer. El libro llegó a las listas de los más vendidos en todo el mundo. El libro dio un rostro infantil a las incomprensibles verdades del Holocausto, en parte porque se convirtió en una lectura obligatoria en muchas escuelas. A menudo constituyó lo que el Museo y Memorial del Holocausto de Estados Unidos llamó la primera y a veces única forma de exposición que muchas personas tienen a la historia del Holocausto. Pero su popularidad y su duración enmascararon muchas de las duras realidades del Holocausto. El diario termina antes de la detención de la familia, lo que ahorra a los lectores la mayoría de los detalles de lo que le ocurrió a Ana después de la captura. Además, los Frank tuvieron más espacio, estabilidad y apoyo que la mayoría de los 28.000 judíos holandeses que se escondieron durante la guerra, y sus palabras son a menudo mal citadas o sacadas de contexto. En el pasaje más famoso y citado del diario, Ana escribió sobre su creencia de que la gente es realmente buena de corazón, pero en gran parte de su diario documentó una visión sombría de la humanidad y dio voz a la angustiosa ansiedad de la guerra y la persecución. No puedo construir mis esperanzas sobre una base de confusión, miseria y muerte, escribió inmediatamente después de su frase más famosa. Veo que el mundo se está convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo el trueno que se aproxima, que nos destruirá a nosotros también. El diario de Ana ayudó al mundo a conocer los horrores del genocidio nazi de los judíos europeos, pero también puso una gran carga simbólica sobre los hombros de una niña de 15 años asesinada que ya no podía hablar por sí misma.
Pocos escritores han suscitado una emoción tan intensa, una posesividad tan feroz, tantas discusiones sobre quién tiene derecho a hablar en su nombre y sobre lo que su libro representa o no. Escribe la escritora Francine Pross. Esas batallas se han traducido en controversias sobre la autenticidad y legitimidad de la propia obra, a pesar de las múltiples y exhaustivas investigaciones forenses que han demostrado que Ana Frank escribió el diario. Las afirmaciones de que es una falsificación siguen alimentando la negación del Holocausto. También ha habido disputas sobre quién es el dueño del legado de Ana, incluyendo batallas legales entre la casa de Ana Frank en Ámsterdam, que conserva el sitio anexo secreto como museo, y el Fondo Ana Frank, una fundación creada por Otto Frank, que posee los derechos del texto. El destino de los Frank y sus compatriotas fue alimentando el interés por saber quién los traicionó ante las autoridades holandesas en 1945. A lo largo de los años se han nombrado varios posibles culpables. En el año 2022, un análisis señaló al notario judío Arnold van der Berg, a quien un informante anónimo acusó de difundir el escondite a las autoridades. Otros, como el director de la casa de Ana Frank, no están convencidos de que van der Berg fuera el traidor. En última instancia, sin embargo, la fuerza de la historia de Ana Frank reside en su cualidad más frustrante, que está inacabada. El diario inconcluso de Ana, su vida trágicamente corta y la falta de consenso sobre su traición, después de más de 80 años, hablan de la magnitud y la crueldad del genocidio que la joven ha llegado a representar. Y sin embargo, sus palabras escritas en secreto ante el grave peligro persisten. Nadie conoce el mejor lado de Ana, escribió en la última entrada de su diario. Décadas después de su muerte es que se lo conoce. ¿Fue por traición o por casualidad? ¿Cómo los nazis dieron con Ana y sus compañeros del anexo? En el anexo secreto los Frank convivían con otras personas, Hermann, August y Peter van Pels y Fritz Pfeffer. Todos ellos fueron arrestados el 4 de agosto de 1944, después de 2 años de escondite por las SS, o escuadras de protección, y la policía secreta. De acuerdo con el USHM, se han barajado diversas teorías respecto al arresto de este grupo de judíos que integraba Ana. Durante mucho tiempo se creyó que las autoridades habían actuado al recibir una denuncia anónima. No obstante, una teoría más reciente sostiene que los alemanes descubrieron el escondite por casualidad mientras investigaban la casa por informes sobre trabajo ilegal y fraudes con los cupones de racionamiento, agregó el museo. Ana soñaba con publicar su diario. El diario de Ana Frank fue fundamental para que personas de todo el mundo conozcan la historia de esta joven y con ella la de otras víctimas del Holocausto. Comenzó a escribirlo en 1942, al cumplir los 13 años. Allí depositaban sus temores, esperanzas y experiencias. El 28 de marzo de 1944 escuchó la transmisión de radio del gobierno holandés en la que se instaba a la comunidad a redactar diarios, cartas y artículos.
que documentaran la vida bajo la ocupación alemana. Motivada por ese anuncio, Ana comenzó a editar su diario con la esperanza de publicarlo después de la guerra con el título El anexo secreto. Desde el 20 de mayo hasta su arresto, el 4 de agosto de 1944, transfirió casi 2/3 de su diario de los cuadernos originales a páginas sueltas e hizo varias modificaciones durante ese proceso. Según indica el museo, después de ser liberado, Otto Frank describió que durante el día del arresto un miembro de las SS tomó una cartera y arrojó los papeles de Ana al suelo y lo llenó con objetos de valor. Si se hubiera llevado el diario, nadie habría oído hablar jamás de mi hija, recordó entonces. Tras la detención, Miep Gies, una de las ciudadanas holandesas que ocultó a los Frank durante el Holocausto, conservó el diario y los demás escritos y se los entregó a Otto Frank tiempo después. Él se encargó de organizarlos y trabajó para que el diario se divulgara. La primera versión se publicó en holandés en 1947. Ana Frank escribió más que un diario. Deseaba ser escritora o periodista, revela el museo. Durante el tiempo en que se mantuvo aislada, escribió cuentos cortos, cuentos de hadas y ensayos que recopiló meticulosamente en un cuaderno. En él elaboró un índice para que se pareciera a un libro y lo tituló Cuentos y eventos desde el anexo. Se estima que Ana Frank murió de tifus a los 15 años, entre febrero y marzo de 1945, poco antes de que las tropas británicas liberaran Bergen-Belsen, el campo de concentración en el que se hallaba, el 15 de abril de ese año. Su hermana Margot, de 19 años, tuvo el mismo destino. Su madre Edith había fallecido en Auschwitz a principios de enero de 1945. Solo Otto sobrevivió a la guerra. Fue liberado el 27 de enero de 1945 y contribuyó de manera fundamental a la publicación del diario de su hija Ana. Esta es la puerta que te lleva al anexo secreto, disimulada con un librero. Y aquí podemos ver la puerta secreta. Vamos a entrar al anexo secreto. ¡Wow! Este es el cuarto de los papás de Ana. Aquí dormían los papás de Ana y la hermana de Ana, Margot. Al principio Margot dormía con Ana, pero después llegó el dentista y se mudó la hermana para acá. Y este es el cuarto de Ana. El día que tuvieron que venir al anexo secreto a esconderse,
no fue de repente que lo decidieron, sino que lo prepararon durante meses porque ellos sabían que las cosas con los judíos se estaban poniendo cada vez más difíciles. Así que tuvieron la oportunidad de ir creando este espacio y hacerlo sentir lo más posible como su casa. Ana puso estas fotografías que son originales de estrellas de Hollywood, la reina de Inglaterra. Todo esto es original, todas las fotos. Si han leído el diario, entenderán muchísimas cosas de este espacio y la perspectiva que Ana da de todo lo sucedido en el encierro a través de los ojos de una niña de 14 años. But later her interest also became more into art and history. So we know from research that behind a few pictures there are actresses. So she became less interested in actresses, more in, like you see the Pieta, Michelangelo, Rembrandt. So she read a lot when she was here, right? Yes. Mature literature books. Para no ser descubiertos, tenían horarios específicos para todo. Había momentos, espacios del día que tenían que ser de completo silencio, no podían hacer un solo ruido, porque como estas casas son de madera, la gente que trabajaba en las oficinas podía escucharlos. Solamente 4 de esas personas sabían que ellos estaban aquí escondidos. Por lo tanto, ni siquiera le podían bajar la palanca del baño, tenían que hacerlo a ciertas horas específicas, ya que la tubería que conecta el baño hacia la calle pasa justo por las oficinas y la gente podía escucharlos. Todo esto viene descrito en el diario de Ana Frank. Ella decía los lugares hasta que tenían que pisar para no hacer ruido y la manera en la que se bañaban porque no tenían tina. At the stroke of 8:30, he has to be in the living room. No running water, no flushing toilets, no walking around, no noise whatsoever. So that was in the morning before the people in the warehouse come. You know, everything had to be ready before 8:30. Esta era la cocina y la sala, así también el dormitorio de la otra familia, que en el libro se hacen llamar Van Damme. El nombre verdadero era Van Pels, pero en el libro se llamaban Van Damme, porque Anne cambió los nombres por si alguien llegaba a leer el diario, no lo descubrieran o no dar detalles que pudieran echarlos de cabeza. Bueno, convivían muchísimo, estuvieron casi 2 años aquí encerrados, sin salir a la calle 24 horas, tratando de buscar un espacio personal. Leían muchísimo, pero también en el libro Ana describe que peleaban muchísimo. Y es normal, imagínense estar aquí 2 años sin saber qué va a pasar. Escuchaban a la radio para oír las noticias de la guerra con la esperanza de que terminara pronto. Obviamente estos cuartos estaban amueblados, solamente que cuando los descubrieron y fueron llevados a los campos de concentración, los nazis tomaron los muebles y se los llevaron. Otto, el papá de Ana, que fue el único sobreviviente, no quiso reamueblar estos espacios con copias, porque los quiso dejar así, vacíos, simbolizando el vacío que él también sentía y que muchísimos judíos sintieron después de lo sucedido. Tiene una energía muy particular este lugar. El diario de Ana Frank ha sido traducido a 67 idiomas y ha vendido más de 30 millones de copias en el mundo. Los cuadernos originales se encuentran en el museo. Este es uno de los documentos más famosos relacionados al Holocausto nazi.
visitar la casa de Ana Frank no es solamente ver el anexo secreto, que es la parte más conmovedora y probablemente importante. Hay toda una sección que explica la historia de la familia, la historia de los judíos en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Hay bocinas como esta con todos los idiomas, incluyendo el español, que te ayudan a entender un poco más el contexto de la historia y del edificio. Muy, muy conmovedor. La casa de Ana Frank es una de las atracciones más populares de Ámsterdam. De 9 de la mañana a 3:30 de la tarde solo se reciben a personas que han reservado su entrada por internet. Les recomiendo reservar su lugar lo antes posible. De lo contrario, pueden formarse para entrar después de las 3:30, aunque las filas pueden ser hasta de 3 horas. Viajeros, pues sin duda la visita a la casa de Ana Frank no solamente es conmovedora, sino que de verdad ese lugar tiene una energía muy, muy especial. Hay muchas versiones y hay gente que dice que incluso el diario de Ana Frank es una mentira, que la niña no lo escribió. Hay muchísimas versiones. De hecho, hace poco la fundación de Ana Frank aceptó al papá de Ana Frank como coautor del diario. Pero hay personas que dicen que esto solamente fue un movimiento legal, ya que los derechos del diario estaban por expirarse y volverse de dominio público, y con este movimiento de meter al papá como coautor, podían extender el tiempo en el que se pueden cobrar las regalías del diario. No importa cuál sea la verdad, Ana Frank se ha vuelto un símbolo y representa a todas aquellas personas que están siendo perseguidas o discriminadas por su ideología, por su religión, por su preferencia sexual, en fin, por muchísimas cosas que parece mentira, pero al día de hoy, 2016, todavía se dan estas cosas. Espero que les haya gustado, viajeros, este tour. Hay que sentirnos muy afortunados porque esto no se da todos los días. Quiero de verdad agradecer a la gente de la casa de Ana Frank, en especial a Anne-Marie. Gracias, viajeros, por ver esta cápsula. Seguimos visitando Ámsterdam. Diario de Ana Frank, fragmentos. El viernes desperté ya a las 6. Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños. Pero no podía levantarme tan temprano y hube de apaciguar mi curiosidad hasta 1:15 para las 7. Entonces ya no soporté más y corrí hasta el comedor, donde nuestro pequeño gatito, Moschen, me saludó con efusivo cariño. Después de las 7 fui al dormitorio de mis padres y enseguida con ellos el salón para encontrar y desenvolver mis regalos. A ti, mi diario, te vi en primer lugar y sin duda fuiste mi mejor regalo. Domingo 14 de junio de 1942. Las medidas antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó de muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David, deben entregar sus bicicletas. No les está permitido viajar en tranvía, no les está permitido viajar en coche, tampoco en coches particulares. Los judíos solo pueden hacer la compra desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Solo pueden ir a una peluquería judía. No pueden salir a la calle desde las 8 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Nadie escapa a esta suerte, a no ser que se esconda. No respetan a nadie, ancianos, niños, bebés, mujeres embarazadas, enfermos, todos sin excepción marchan camino de la muerte.
Lo que más anhelo ya es una casa propia, poder moverme libremente y que alguien me ayude en las tareas, o sea, volver al colegio. 23 de julio de 1943. Sobre sus protectores. Suben todos los días y les hablan a los varones de negocios y política, a las mujeres sobre comida y las dificultades en tiempos de guerra, y a los niños sobre libros y periódicos. Vienen con sus expresiones más alegres. Traen flores, regalos para los cumpleaños y festividades, y están siempre dispuestos a hacer todo lo que está a su alcance. Esto es algo que nunca deberíamos olvidar. Mientras otros despliegan su heroísmo en la batalla o en contra de los alemanes, nuestros protectores demuestran el suyo todos los días a través de sus buenas almas y su afecto. Me angustia más de lo que puedo expresar el que nunca podamos salir fuera, y tengo mucho miedo de que nos descubran y nos fusilen. Este es el día. La invasión ha comenzado. Conmoción en la casa de atrás. ¿Habrá llegado por fin la liberación tan ansiada? La liberación de la que tanto se ha hablado, pero que es demasiado hermosa y fantástica como para hacerse realidad algún día. ¿Acaso este año de 1944 nos traerá la victoria? Ahora mismo no lo sabemos, pero la esperanza, que también es vida, nos devuelve el valor y la fuerza. Tal vez, dice Margot, en septiembre u octubre pueda volver al colegio. Para alguien como yo es una sensación muy extraña escribir un diario, no solo porque nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mí ni a ninguna otra persona le interesarán las confidencias de una colegiala de 13 años. Pero eso en realidad da igual. Tengo ganas de escribir y mucho más de desahogarme. Créeme, cuando llevas 1 año y medio encerrada, hay días en que ya no puedes más. Entonces ya no cuenta la injusticia ni la ingratitud. Los sentimientos no se dejan ahuyentar. Montar una bicicleta, bailar, silbar, mirar el mundo, sentirse joven, saber que soy libre, eso es lo que anhelo. Y sin embargo, no puedo dejar que se me note. 24 de diciembre de 1943. Páginas finales del diario. Ahí está lo difícil de estos tiempos. La terrible realidad ataca y aniquila totalmente los ideales, los sueños y las esperanzas en cuanto se presentan. Es un milagro que todavía no haya renunciado a todas mis esperanzas, porque parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ellas, pese a todo, porque sigo creyendo en la bondad interna de los hombres. Me es absolutamente imposible construir cualquier cosa sobre la base de la muerte, la desgracia y la confusión. Veo como todo el mundo se va convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y que nos matará. Comparto el dolor de millones de personas y, sin embargo, cuando me pongo a mirar el cielo, pienso que todo cambiará para bien, que esta crueldad también acabará, que la paz y la tranquilidad volverán a reinar en el orden mundial. Mientras tanto, tendré que mantener bien altos mis ideales. Tal vez en los tiempos venideros aún se pueda llevar a la práctica. Ana Frank.
El final de Ana Frank, su muerte a solo 15 años, hambrienta y con ropa infestada de piojos. El 2 de septiembre de 1944, Ana y su familia fueron trasladadas desde Ámsterdam al campo de concentración de Auschwitz. Luego ella fue derivada a Bergen-Belsen, donde encontró su fin. Su trágica historia resumió el sufrimiento de millones de judíos asesinados por los nazis. El 4 de agosto de 1944 fue viernes. Miep Gies, una vienesa de 33 años, que hacía 2 ayudaba a esconderse a un grupo de judíos en los fondos de la fábrica donde trabajaba en Ámsterdam, se preparaba para hacer rendir los bonos de racionamiento que las fuerzas de ocupación alemana daban a la población civil y de paso incluía los bonos falsificados que había conseguido junto a su esposo Jan con gran esfuerzo. Ella no era la única. Más de 20.000 holandeses ayudaron a esconder a unos 28.000 judíos. Cerca de un tercio de ellos fueron atrapados por los llamados Jodenheiser, verdaderas bandas que se dedicaban a capturarlos. Ella se desempeñaba como secretaria administrativa de la fábrica de especias Opekta, propiedad de un alemán que había huido de su país junto a su familia, Otto Frank. Pero cerca de las 11 de la mañana, sin que ella lo percibiese, la sorprendió un hombre que, parado en el umbral de la puerta, le pidió que se quedase quieta. En una de sus manos sostenía un revólver. Tal vez por casualidad o por una delación, la Ordnungspolizei, la policía del orden, también conocida como policía verde por el color del uniforme que usaban, había ido al número 263 de Prinsengracht. Aún está abierto el debate si alguien los delató o bien era una requisa porque sospechaban que el lugar ocultaba un depósito de contrabando. El escondite era casi ideal desde siglos atrás. Los comerciantes empleaban los canales para transportar sus mercancías y usaban los edificios alrededor de los cursos de agua como almacenes que daban al frente y vivienda en los fondos. Por eso eran comunes las casas de atrás. La que alquilaban los Frank había sido construida en 1739. Lo cierto es que los nazis, después de registrar cada rincón, vieron con un anexo por el que se accedía por una puerta oculta detrás de un armario. Hallaron a 8 personas. ¿No se avergüenza de estar ayudando a esta basura judía?, preguntó despectivamente el oficial a la mujer. Ella, entre aterrorizada y angustiada, escuchaba a sus espaldas los pasos de los que hasta hacía unos momentos compartían ese escondite y que habían sido descubiertos. Otto Frank, su esposa Edith, sus hijas Margot y Anna, el dentista Fritz Pfeiffer, el que en el diario de Anna aparece como Albert Dussel, y el matrimonio Hermann y August Van Pels, Van Da para Anna, y su hijo Peter. Los Frank fueron encerrados en la prisión de Ámsterdam y luego enviados al campo provisional de Westbork, ubicado en el noreste de Holanda. El gobierno de este país lo había abierto para alojar a los judíos que entraban ilegalmente.
desde mediados de 1942 era manejado por los alemanes. Era un punto de tránsito hacia el infierno. El miércoles 2 de septiembre de 1944, los Frank y los otros que han sido arrestados fueron trasladados a Auschwitz, un gigantesco campo de concentración ubicado a 50 kilómetros de Cracovia, en Polonia. En realidad eran 3 campos construidos entre 1940 y 42, y donde serían asesinados 1.100.000 entre judíos, polacos, gitanos y prisioneros soviéticos. Fue el único campo donde a los reclusos les tatuaban un número. Fue un viaje en tren de 3 días hacinados en un vagón para transporte de animales con una multitud apretujada que apenas podía respirar. Un barril era usado de retrete. Al llegar a Auschwitz, pasaron la selección hecha por los médicos para realizar trabajos forzados. Ana, Margot y la madre fueron al campo de mujeres y Otto al de hombres. Annelie Marie Frank, más conocida como Ana, había nacido el 12 de junio de 1929 en Frankfurt. Su padre era un teniente veterano de la Primera Guerra Mundial cuando Hitler tomó el poder y la vida para los judíos se volvió imposible. Se establecieron en Ámsterdam, donde todo pareció volver a la normalidad hasta que los nazis invadieron el país. En un momento planearon irse a Gran Bretaña o a Estados Unidos. Cuando Margot Betty, la hermana mayor de Ana, recibió los primeros días de julio de 1942 una citación para viajar deportada a un campo de trabajo en Alemania, el padre Otto aceleró una decisión que venía madurando: esconderse. Se mudaron el 6 de julio. No llevaron valijas para no llamar la atención, sino que se vistieron como todas las ropas que pudieron ponerse encima. Caminaron 52 cuadras desde su domicilio, en el que dejaron pistas de un supuesto viaje a Suiza. Si bien sus padres permanecieron en Auschwitz, Ana y su hermana Margot estuvieron un mes y luego fueron trasladadas al campo de Bergen-Belsen, al norte de Alemania. Originariamente, este campo se creó para alojar a prisioneros de guerra, pero luego se habilitaron otros subcampos donde fueron recluidos miles de deportados. El destino de las 8 personas que compartieron el escondite en la casa de atrás fue trágico. Edith, la mamá de Ana, murió enferma y de hambre en Auschwitz. Van Pels en la cámara de gas, su esposa en Bergen-Belsen, el hijo Peter en Mauthausen y el dentista Pfeffer en Neuengamme. Margot había enfermado gravemente. Ana, como el resto de los prisioneros, había sido rapada. Solo se cubría con una manta, ya que debió deshacerse de su ropa infectada de piojos. Aún en ese estado, estaba muy preocupada por su hermana. Una de las últimas personas en verla con vida fue Janides Brills-Herr, una enfermera de ambas hermanas. La mujer había sido capturada en agosto de 1944 por haber participado en actividades relacionadas con la resistencia holandesa. Ellas se habían conocido en la estación central de Ámsterdam cuando fueron trasladadas al campo de Westerbork. Al parecer, Margot, de 18 años, casi moribunda, murió de un golpe al caerse de un catre. Y Ana, de 15, con tantos otros miles de prisioneros, fue víctima de una gigantesca epidemia de tifus en Bergen-Belsen. Se estima que su fallecimiento ocurrió entre febrero y marzo de 1945. Nunca supieron de la muerte de su madre. 3 días antes, Janides había visto por última vez a Ana. Otto
Fue el único sobreviviente de su familia y de sus compañeros de escondite. Camino de regreso a Holanda, se enteró de la muerte de su esposa. El 1 de agosto de 1945 publicó un aviso en el diario Pueblo Libre, en el que buscaba a sus hijas y aclaraba que habían sido trasladadas a Bergen-Belsen. Como referencia dio el domicilio de Prinsengracht 263. Fue Janides la que le contó del trágico final de sus hijas. Otto falleció en agosto de 1980 a los 91 años. Janides Brilleskär en 2003 a los 86 y Miep Gis en 2010, centenaria. Cuando a la tarde de ese viernes 4 de agosto de 1944 los nazis se fueron, la mujer se animó a entrar al escondite. Estaba todo revuelto. En el piso ella reconoció el pequeño diario de tapa forrado con tela a cuadros naranja que el padre le había regalado a Ana cuando cumplió 13 años. Había sido el 12 de junio de 1942 en su fiesta de cumpleaños, celebrada en la casa ubicada en Merwedeplein 37-2 de Ámsterdam. Tal vez uno de los mejores regalos que recibí, escribiría. Como sabía que la niña también había usado viejos libros de contabilidad y otros papeles para escribir, los juntó todos y los guardó en el último cajón del escritorio. Hay que poner esto a salvo para cuando vuelva Ana, se prometió Miep Gis. Para Ana el diario era Kitty y sus páginas revelan a una aguda cronista en el que mezcla sentimientos como el miedo, el amor, la alegría, la tristeza, así como los pormenores de una apretada convivencia de 8 individuos condenados a vivir en silencio. La última anotación lleva la fecha del 1 de agosto, 3 días antes de que fueran descubiertos. Su papá publicó el diario en 1947 con el título que su hija había escogido, La casa de atrás. Fue un bestseller editado en decenas de idiomas, películas, homenajes. El anexo, transformado en museo, mantienen viva la memoria de una niña que quería ser escritora, pero que la irracionalidad, el totalitarismo y la intolerancia dejaron sus sueños truncos. Una investigación acaba con la creencia de que la joven podía haberse salvado si hubiera resistido unas semanas más. Un 12 de marzo de 1945 fue el día en que la historia afirmaba que había muerto la pequeña Ana Frank en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, una cruel jugarreta del destino, según se afirmaba, pues las tropas aliadas liberaron el lugar el 15 de abril, apenas unas semanas después. Sin embargo, una nueva investigación realizada por la Casa Museo de Ámsterdam, dedicada a honrar su memoria, ha develado que la niña falleció realmente un mes antes, en febrero de ese mismo año. La noticia, que se hizo pública
durante el 70 aniversario de la conmemoración de su muerte, fue revelada por la investigadora del susodicho museo, Erika Prinz. Esta señaló además que gracias a esta investigación se corta de raíz la idea que afirmaba que con solo resistir un poco más, Frank y su hermana fallecida pocas jornadas antes se habrían salvado de su martirio. Cuando se dice que falleció a finales de marzo, da la sensación de que lo hicieron poco antes de la liberación de los aliados. Bueno, eso ya no es posible, explica la experta. La investigación termina, a su vez, con las elucubraciones sobre la verdadera fecha en la que la pequeña dejó este mundo, un día que fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial por unas autoridades holandesas carentes por entonces de la información necesaria. Por el contrario, el estudio de la Casa Museo de Ámsterdam basa sus datos en entrevistas a testigos, una de ellas inédita, y documentaciones existentes. Prinz ha determinado que la niña y su hermana, las cuales se mantuvieron escondidas durante una buena parte de la guerra en el ático de una casa de la ciudad de Ámsterdam, fallecieron a mediados de febrero. Para afirmar esto, tanto ella como los investigadores que trabajaron en ese proyecto han entrevistado a varios testigos que determinaron que las pequeñas contrajeron el tifus a comienzos de ese mes. Considerando que según las autoridades sanitarias la enfermedad provoca la defunción aproximadamente en 12 días, los expertos sentenciaron que es imposible que murieran en marzo. En vista de estos nuevos datos, es probable que la fecha de su muerte se haya producido en algún momento de febrero, aunque se desconoce el día exacto. Han afirmado varios investigadores de la Casa Museo. En ese sentido, los investigadores se han remitido a las palabras de Rachel van Amerongen, una superviviente que vivió junto a las dos pequeñas sus últimos días. Un día simplemente ya no estaban allí. Con todo, la nueva fecha de la muerte de Ana Frank no cambia nada sobre su trágica vida, y es que esta pequeña judía pasó meses escondida junto a su familia en un ático con el objetivo de evitar a las tropas nazis, así hasta que fue descubierta por los soldados de las SS. El diario de Ana Frank fue uno de los documentos claves de la época del Holocausto. Fue publicado por primera vez en su versión original completa, sin correcciones y retoques que hicieron en su momento la propia autora y su padre antes de la publicación. Frank, cuyo diario ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, murió en 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen y dejó dos versiones. La primera se conoce como versión A. La había empezado a escribir espontáneamente mientras su familia estaba escondida de los nazis en Ámsterdam. Luego, tras escuchar por radio un llamamiento a documentar el sufrimiento de los judíos holandeses, Ana reescribió en parte su diario con la esperanza de ver el texto publicado después de la guerra, de lo que resultó la llamada versión B. Ana Frank soñaba con ser escritora y pensaba publicar su diario bajo el título La casa de atrás. Después de la guerra y de la muerte de Ana, su padre preparó una tercera versión, en la que optó por eliminar pasajes que tenían que ver con las crisis típicas de la pubertad.
La nueva edición incluye tanto la versión A como la versión B. El diario de Ana Frank, escrito originalmente en holandés, fue traducido a decenas de idiomas y es considerado como uno de los documentos claves de la época nazi, que es testimonio para la humanidad. El diario empieza el 12 de junio de 1942, cuando Ana Frank cumplió los 13 años. Espero poder confiarte todo lo que no he podido confiarle a nadie, dice la primera anotación. La última es del 1 de agosto de 1944, 3 días antes de que los nazis descubrieran el escondite y detuvieran a la familia Frank y a los otros judíos. El diario quedó en Ámsterdam y fue conservado por 2 empleados de Otto Frank, el padre de Ana, a quien le entregarían las anotaciones después de la guerra. Ana murió en marzo de 1945. Pocas semanas después, el campo de concentración de Bergen-Belsen fue liberado por los británicos. De las 8 personas que fueron detenidas en la casa de Ana Frank, su padre fue el único que sobrevivió al cautiverio. Ana cuenta la vida en aquellos pocos metros cuadrados del refugio en que la convivencia de 8 personas, arrancadas de la vida normal, planteaba tantos y tan delicados problemas. Narra el desarrollo de la existencia cotidiana con tal sencillez, fuerza y verdad, que ello constituye el primer encanto de esas páginas, alejada de sus coetáneos y de los intereses que sonreían a su exuberante juventud, pero también, aunque a la fuerza de la barbarie del momento, la autora protagonista mira y juzga las cosas con un candor que subyuga. En las páginas del diario, a menudo alegres y divertidas, se asiste al desarrollo intelectual y físico de una muchacha, a la variedad de sus problemas, de sus estudios y diversiones, a pesar de su reclusión, a sus relaciones y a sus juicios sobre sus familiares y compañeros de aislamiento, y sobre los hombres en general. Los acontecimientos y fases alternas de la guerra y de la política mundial, tal como lograban llegar a aquel refugio aislado, adquieren un aspecto nuevo y diferente, con perspectivas insospechadas. La vida de una reducida colectividad obligada a compartir la buhardilla en condiciones tan dramáticas se ilumina con episodios singulares en los que los hechos triviales de la vida diaria adquieren una importancia particular y donde una niña, con mirada clara y terriblemente objetiva, se juzga a sí misma y a los adultos, analizándolo todo con gran libertad. Ana Frank habla de sus aspiraciones a corazón abierto y también de los peligros, pero con gran conocimiento y sin perder la esperanza. 2 personajes del exterior, el señor Kraler, amigo de Otto Frank, y Miep, secretaria de Frank y luego de Kraler, son como seres que pertenecen a otro planeta y que, como promotores del ocultamiento de los Frank y favorecedores de los mismos, parecen redimir al resto de la humanidad de sus culpas de complicidad y de miedo. El idilio que se inicia entre Ana y Peter tiene la gracia de una flor espontánea en sus diversas fases y manifestaciones. La descripción de la pubertad
tiene una delicada naturaleza que difícilmente se encuentra en otra parte. El afecto por un gato parece el símbolo de los vínculos deseados, pero imposibles, con el mundo externo. Las relaciones con los padres y en particular con la madre se observan con gran madurez. No hay nada que la induzca a prorrumpir en invectivas y a juzgar con actitud aquella vida tan injusta y contraria a la naturaleza. A pesar de todo, se continúa creyendo en la bondad íntima del hombre. Afirmaba Ana en su diario. Estas palabras constituyen la moral de este libro, que nacido como de una necesidad personal, tiene la honestidad genuina e inmediata de un desahogo espontáneo, nunca dirigido a la publicación. Las alusiones a los problemas judíos, que podrían parecer frecuentes en una persona que vivía en aquellas condiciones especiales, pura y simplemente por la culpa de pertenecer al pueblo judío, son muy raras, aunque inspiradas en una extrema dignidad y firmeza. Ana pertenecía a una de aquellas familias asimiladas que no habían tenido una profunda cultura hebrea y que solo muy tarde se dieron cuenta de todo ello. El libro, además de sus valores humanos y documentales, revela en la joven autora cualidades literarias nada comunes. El mismo hecho de fingir una destinataria para sus confidencias es ya un índice de madurez artística. Traducido a todas las lenguas y llevado también al teatro y al cine, el diario de Ana Frank se ha convertido en el paradigma testimonial más impresionante, incluso, que otros documentos detallados de la opresión sufrida en muchos países bajo el nazismo y de las condiciones en que millones de personas se vieron obligadas a vivir con la esperanza de escapar al exterminio. Relato de la hermana póstuma de Ana Frank. A sus 93 años, Eva Schloss es una de las últimas sobrevivientes del Holocausto. Eva Schloss y Ana Frank eran amigas de la infancia, vecinas en Ámsterdam, ciudad que estaba ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Eva recuerda que el apodo de Ana era Miss Quack Quack, según ella, la autora del diario, que se convertiría en uno de los íconos del Holocausto, se ganó el apodo porque le encantaba conversar. Al igual que los Frank, la familia judía de Eva se vio obligada a esconderse, pero eventualmente sería descubierta y enviada al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Polonia. En una entrevista con la periodista Emily Webb del programa de radio Outlook de la BBC, contó cómo fue capturada y escapó de la muerte en el campo de exterminio nazi. Eva Geiringer Schloss vivió una infancia feliz con sus padres, Erich y Elfried, y su hermano mayor, Heinz, en Viena. Le encantaba esquiar en las montañas en invierno y nadar en el lago en los meses de verano. Pero las tropas nazis invadieron Austria el 12 de marzo de 1938 para anexar el país a Alemania. De la noche a la mañana, amigos y vecinos se volvieron contra la familia de Eva, simplemente porque la familia era judía. Eva tenía 9 años en ese momento. Mi mejor amiga era una niña católica. Cuando fui a su casa, su madre me vio llegar, me miró con tanto odio y dijo: «Ya no te queremos ver aquí».
y cerró la puerta en mi cara, recuerda Eva en una entrevista con el programa Outlook de la BBC. Estaba en estado de shock. Me fui a casa llorando y mi madre dijo, desafortunadamente eso es lo que va a pasar. Parece que a la gente ya no le agradamos. Su hermano, Heinz, entonces de 12 años, fue atacado físicamente por sus propios amigos. Llegó a casa en un estado lamentable. Su rostro estaba cubierto de sangre, su ropa estaba desgarrada, y cuando mis padres preguntaron qué había sucedido, dijo, mis mejores amigos hicieron esto, y los maestros solo estaban mirando. Para escapar de la persecución en Austria, los Göringer se refugiaron primero en Bélgica y luego en Holanda. Y fue en Ámsterdam donde Eva conoció a Ana Frank, la autora del diario más famoso del mundo, que vivía en el edificio donde se mudaron. Todos los niños iban a jugar después de la escuela en el área abierta del edificio, y un día una niña pequeña se me acercó y se presentó. Su nombre era Ana Frank. Ella me preguntó ¿de dónde vengo? Dije Austria, y así sucesivamente. Así que hablas alemán. Ella dijo, oh, mis padres también hablan alemán. Después me llevó a su departamento a conocer a su familia, y así conocí a Otto, quien luego se convertiría en mi padrastro, su hermana y su madre, cuenta. Las dos se hicieron amigas, pero no mejores amigas, aclara Eva, debido a que tenían intereses distintos en ese momento. Yo quería jugar, Anne era más femenina, ya más interesada en la ropa y en los chicos. Cuando le dije que tenía un hermano, me dijo, oh, ¿puedo conocerlo? Recuerda. Pero él no estaba interesado en una chica de la edad de su hermana pequeña, quería una novia mayor. Poco después de que los Heringer llegaran a Ámsterdam en 1940, los nazis invadieron Holanda y pronto comenzó la persecución de los judíos. Intentaron salir del país, pero esta vez no pudieron. No podíamos usar el transporte público, teníamos que andar en bicicleta, comprar en tiendas judías. Los cristianos tenían prohibido venir a nuestra casa, teníamos prohibido ir a casas cristianas, no podíamos ir al cine, a la piscina. Dijeron que teníamos que dejar nuestra escuela e ir a escuelas judías, dice ella. Pero a pesar de todo, Eva todavía tiene buenos recuerdos de este periodo, especialmente de su hermano Heinz, quien le tocaba canciones al piano para bailar y como ya no podían ir al cine, preparaba una presentación especial de la película Blancanieves y los 7 enanitos para su hermana, con los personajes dibujados en cartulinas. Hizo todo para hacerme feliz, para complacerme. Así que la ocupación aún no era tan terrible, evalúa Eva. Pero lo peor estaba por llegar. En 1942 los nazis idearon la llamada solución final, el plan para el genocidio del pueblo judío, pero culminó con el asesinato de 2/3 de la población judía de Europa. Fue entonces cuando el hermano de Eva, así como otros jóvenes, recibieron una carta de citación para ser enviados a un campo de trabajo nazi en Alemania, y su padre decidió que la familia debería esconderse. Mi padre me explicó que todos los países ocupados por los nazis tenían un movimiento de resistencia, lo que significaba que estaban boicoteando lo que estaban haciendo los alemanes. Estas personas encontraron casas para que nos escondiéramos. La familia Göringer se dividió estratégicamente en diferentes casas. Eva se refugió con su madre, mientras que Heinz se escondió con su padre. Como había constantes incursiones de la policía nazi, la resistencia holandesa constituyó un pequeño escondite para Eva y su madre
en el baño de la casa donde estaban refugiadas, detrás de una pared falsa. Recuerda el pavor que sintió cuando uno de los soldados entró al baño. Escuché el chirrido de sus botas al entrar y mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharía a través de la partición, pero por supuesto que no lo hizo. Simplemente abrió la puerta, miró adentro y probablemente salió de nuevo. Después de 2 años de esconderse, el 11 de mayo de 1944, el día en que Eva cumplió 15 años, sucedió lo que los Geiringer temían. Era mi cumpleaños número 15. Nos habíamos mudado recientemente a la casa de esta familia, una familia muy agradable, una pareja mayor. Tenían un desayuno de huevo especial de cumpleaños porque solo comíamos un huevo a la semana. De repente llamaron a la puerta. Bueno, por la mañana no hubo problema. El dueño de la casa bajó y abrió la puerta. Había 2 nazis y 2 policías holandeses. Subieron las escaleras y fueron directamente hacia mi madre y hacia mí. La familia de Eva había sido traicionada por un doble agente de la resistencia holandesa. Lo llevaron a la sede de la Gestapo, la policía secreta nazi, donde Eva fue interrogada extensamente. Lo que ella no sabía era que su padre y su hermano también habían sido capturados. Eventualmente me liberaron y me arrojaron en una pequeña habitación. Allí estaban mi padre, Heinz, y mi madre. Más tarde se descubrió que la enfermera que albergaba al padre y al hermano de Eva entregó alrededor de 200 familias judías a los nazis, incluidos los Geiringer. Los nazis ofrecieron grandes recompensas a cualquiera que entregara a los judíos que estaban escondidos. Posteriormente, los Geiringer fueron llevados en un tren de carga al campo de concentración de Auschwitz, dentro de un vagón de ganado. Alrededor de 70 personas fueron empujadas dentro del vagón. No había lugar para sentarse, solo en el piso. Trajeron 2 cubetas, una para agua y otra para usar como inodoro. Una pequeña cubeta común. Luego venían y cerraban la puerta. Ya nos sentíamos como en la cárcel y entonces continuamos nuestro camino. Una vez al día abrían la puerta y echaban pedacitos de pan adentro y cambiaban los baldes. En ese momento todavía no sabían a dónde iban. Viajamos durante unos 3 o 4 días. La gente se desmayaba, lloraba, hacía un clima terrible. El viaje en tren fue la última vez que los Geiringer estuvieron todos juntos como familia. Mi padre se disculpó con nosotros, dijo que ya no podía protegernos y nos dio instrucciones. Siempre lávense las manos, traten de ayudarse siempre, intentaremos permanecer juntos. Recuerden, tenemos una oportunidad, podremos lograrlo, los 4. Cuando llegaron a Auschwitz, en territorio polaco, los hombres fueron separados casi de inmediato de las mujeres. Eva tuvo entonces que despedirse de su padre y su hermano. Tuve una despedida terrible porque nos dimos cuenta de que tal vez nunca más nos volveríamos a ver. Al menos 1,5 millones de personas serían asesinadas en Auschwitz, campo de concentración que con sus cámaras de gas y crematorios se convertiría en el complejo de campos de exterminio más mortífero del Tercer Reich. Eva y su madre fueron llevadas a Birkenau, un anexo de Auschwitz, donde se sometieron a otra inspección, esta vez a cargo de Josef Mengele, el médico nazi conocido como el ángel de la muerte. Él no estaba allí para cuidar la salud de las personas, sino para decidir quién iba a morir y quién iba a vivir. No lo sabíamos, por supuesto. Mientras hacían fila, dice que su madre insistió en que se pusiera el abrigo y el sombrero. Era un abrigo enorme. No me quedaba para nada y no lo quería. Hacía calor, pero mi mamá dijo, úsalo,
tal vez sea útil. Mengele venía, te miraba por un segundo y decía, por aquí, por allá, por allá, por allá. Fue muy rápido, y como no vio lo joven que era, me fui a un lado bueno con mi madre. En ese momento, Eva no sabía lo que significaba ser seleccionada para el otro lado. Pensamos, tal vez nos lleven a un campamento mejor, a un campamento de trabajo más fácil. No queríamos pensar en nada más. Después tenían que desnudarse por completo. Eva recuerda a los soldados nazis riéndose de su humillación. Les rapaban el pelo y les tatuaban. Te vas a tatuar ahora, te vamos a poner un número en el brazo y si te necesitamos, te vamos a llamar por el número. Olvídate de que tienes un nombre y eres un ser humano. Recuerda, Eva, que le dijeron. Todavía desnudas, madre e hija fueron conducidas afuera, donde había enormes pilas de ropa. Solo podías tener una pieza que podía ser un abrigo grueso o un vestido de noche, solo una, no importaba, y luego 2 zapatos, todos sin cordones, por supuesto, y nunca era un par, podía ser 2 botas altas, distintas, o una sandalia y una bota, describe. Mientras tanto, los guardias les decían a los prisioneros, en un tono burlón, que los miembros de su familia de los que habían sido separados habían sido ejecutados. Cuando te vayas, en unos minutos podrás oler la carne quemada, porque ya fueron asesinados en la cámara de gas. Solo verán incinerados ahora. Fue muy cruel. No tenían por qué decirnos eso. Luego madre e hija fueron llevadas a un cobertizo, una especie de alojamiento donde solo había literas de madera. Eran camas literas de 3 pisos, sin manta, sin forro, nada, y en una de esas tenían que caber 8 mujeres, describe Eva. Dijeron, solo encuentra un lugar, aquí, es donde vivirás mientras vivas, y nos dejaron allí. Unos días después, Eva enfermó de tifus, una enfermedad causada por bacterias transmitidas por piojos y otros artrópodos, que causa fiebre alta, dolores musculares y erupciones en la piel. Durante esa época, el tifus mató entre 10% y 40% de las personas infectadas. Una de las víctimas más famosas del tifus durante la Segunda Guerra Mundial fue Anna Frank, quien murió a causa de la enfermedad en el campo de exterminio nazi de Bergen-Belsen en 1945. Sabíamos que había un hospital donde trabajaba Mengele, así que mi madre dijo que podía llevarme allí para ver si podíamos conseguir alguna medicina. Los otros presos decían, no se lleve a la niña porque nunca saldrá viva, y mi madre respondió, pero ella se va a morir de todos modos. Si no voy, y tengo que ir. Cuando llegaron allí, encontraron a una conocida. Una mujer sale y mira a mi mamá la mira, y resultó ser una prima, una de sus mejores amigas en realidad. Se conocían muy bien y se abrazaron. Era Minnie, la prima de la madre de Eva, que trabajaba como enfermera en el campo y se convertiría en una importante aliada para ambas en Auschwitz. Su esposo, un médico judío, había sido reclutado para trabajar con los nazis y había negociado un puesto como enfermera para su esposa, como asistente de Mengele, quien estaba realizando experimentos mortales con prisioneros. Por supuesto, fue un trabajo terrible, pero ella era la única mujer en el campamento que no tenía la cabeza rapada porque tenía la protección de Mengele. Minnie luego consiguió medicinas para Eva, quien pronto mejoró. Definitivamente me salvó la vida.
Las condiciones en el campamento eran deplorables. Eva y su madre no solo se infectaron de piojos, también pasaron hambre. Ella recuerda que todos los guardias solían cocinar papas y si estaban de buen humor, les tiraban el agua de las papas. Fueron muy crueles. A veces en lugar de verterla en nuestra taza, la derramaban en el suelo. Fue horrible. Eva dice que inicialmente la llevaron a trabajar a un cobertizo conocido como Canadá, en referencia a la tierra en abundancia, donde se buscaban objetos de valor entre las pertenencias de los judíos encarcelados. Era un trabajo mucho mejor que los otros, porque encontrábamos comida. Una de mis tareas era abrir los dobladillos de toda la ropa, porque la gente escondía dinero, joyas y todo tipo de comida en la ropa. Y fue durante un descanso del trabajo que sucedió algo inesperado. Eva vio a un hombre con un uniforme a rayas del otro lado de la cerca que se parecía a su padre. Dije, papi, padre. El hombre se dio vuelta y era mi padre. Un gran milagro también. Fue milagroso porque no venía, no tenía idea dónde estaba, qué había pasado. Le pregunté cómo estaba Heinz, porque no sabía si había sido seleccionado. Y él dijo, no, Heinz está bien, trabaja en un jardín. No sé si era cierto, pero eso fue lo que dijo. Sin embargo, la racha de suerte no duró mucho. Después de Canadá, madre e hija fueron sometidas a un trabajo más pesado, tener que transportar enormes bloques de piedra de un extremo al otro del campo y luego martillarlos en pedazos. La comida era tan limitada que una vez que comieron calabaza, mohosa y hojas de zanahoria de la basura, Eva dice que fingieron que era melón y perejil. Cada vez estaban más delgados y débiles. Vivían a diario con el temor de los controles realizados por Mengele, quien semanalmente seleccionaba prisioneros para la cámara de gas. Un día fuimos a ducharnos, salí primero desnuda y estaba Mengele con unos soldados de las SS haciendo el triaje. Tenía que salir a caminar y pasé. La madre de Eva, que ya había perdido mucho peso, fue evaluada. Llegó a dar 2 vueltas, pero no pasó el tamiz de Mengele y terminó siendo enviada a la muerte junto con otros 40 presos. Estaba en shock. Decir adiós. Ella solo me miró desesperada y dijo, trata de encontrar a Mini. Para llegar a Mini, Eva tendría que cruzar el campo sin permiso y si la atrapaban sería ejecutada. Obviamente era una misión extremadamente arriesgada. Esperó hasta el anochecer. Fácilmente las cosas podían haber salido mal, pero no fue así. Sabía en qué cobertizo estaba Mini, así que corrí rápidamente entre las diferentes literas. La desperté y le dije, Muti, el nombre de la madre de Eva, ha sido seleccionada. Intenta preguntar a Mengele para salvarla. Todo fue demasiado rápido y corrí de regreso. Pasaron los meses y Eva comenzó a perder la esperanza de volver a ver a su madre y a la vez comenzó a perder su fuerza. Era invierno, la nieve estaba alta y yo había perdido mis zapatos, estaba descalza, mis dedos estaban todos sangrando y con heridas abiertas tenía hambre y estaba sola. Honestamente estaba a punto de rendirme. Pensé, mi madre está muerta, no sé si Heinz y mi padre todavía están vivos. Me muero de hambre, no tengo la fuerza, ya no tengo fuerzas para continuar. Fue entonces cuando un guardia afuera la llamó. ¿Será mi final?, pensé, pero Eva se llevó una gran sorpresa. Salgo y veo a mi padre con un hombre de las SS, la milicia armada del partido nazi. Fue un milagro. Por supuesto que nos abrazamos. Le pregunté cómo estaba Heinz y me dijo que estaba bien, cuenta Eva, quien no tenía idea de cómo el padre había convencido al guardia para que lo dejara ver a su hija. Luego me preguntó dónde estaba Muti y comencé a llorar. Le dije, se fue a la cámara de gas. Pude ver el rostro de mi padre desmoronándose.
perdiendo la compostura, la fuerza, y aún así, luego se recuperó y dijo: «Tú no puedes desistir, la guerra debe acabar en algún punto, lo vamos a conseguir, los tres estaremos juntos, y Muti cuidará de nosotros». La visita inesperada ayudó a Eva a recuperar fuerzas, pero lo que ella no sabía es que sería la última vez que vería a su padre. En enero de 1945, un clima de pánico comenzó a extenderse por el campo a medida que avanzaba el ejército ruso. Pero el horror aún estaba lejos de terminar. Los guardias nazis comenzaron a destruir documentos y demoler el crematorio. Los cuerpos que habían sido enterrados detrás de las cámaras de gas fueron desenterrados y quemados en enormes pozos abiertos. Muchos nazis se habían ido. Los aviones rusos estaban volando y nos dimos cuenta de que algo estaba pasando, pero realmente no sabíamos qué era. En medio del caos que siguió, Eva encontró a algunas de las mujeres que había conocido durante sus primeros días en Auschwitz y sucedió otro milagro. Me dijeron: «Maravilloso, vimos a tu madre». Y yo dije: «No, no puede ser, están equivocadas, porque mi madre fue seleccionada». Y dijeron: «No, está en la enfermería con tu prima Mini, a ver si puede llegar». Y me dijeron dónde estaba. Eva todavía no podía creer que su madre estuviera viva, pero unos días después logró ir al complejo hospitalario para comprobarlo por sí misma. Mi madre estaba en la cama de arriba. Yo grité: «Muti, Muti», y su cabecita muy débil apareció: «Eva, Eva». No podía creerlo, fue fantástico. A través de Mini, Eva y su madre compartieron la misma cama y volvieron a estar juntas. Fue maravilloso. En ese momento estuve muy optimista de que todo estaría bien. Poco después, los nazis abandonaron el campo de Auschwitz y se llevaron consigo a muchos prisioneros en lo que se conocería como la Marcha de la Muerte. Los prisioneros se vieron obligados a caminar sobre la nieve hasta pueblos a más de 50 kilómetros de distancia. Muchos murieron de frío, hambre, agotamiento o disparos de los guardias alemanes en el camino. Una noche entraron al cuartel y dijeron todos juntos: «Vamos a marchar, y si no vienen vamos a cerrar el cuartel y quemar todo el campamento». Eso era lo que estaban diciendo. Pero la madre de Eva estaba muy débil y no podía caminar. Claro que yo también me quedé. En todo el campamento quedaban todavía unas 300 o 400 personas que estaban muy débiles o no podían ir y se quedaron atrás. Y luego nos despertaron una mañana y los alemanes se habían ido, llevándose a la mayoría de los prisioneros con ellos. Pero aún no había motivos para celebrar. Después de que se fueron, Eva tuvo que enfrentarse a la muerte de frente. La gente a su alrededor se estaba consumiendo. Había muy poca comida, muy poca agua y mucha gente simplemente no sobrevivió. Tuve que sacar los cuerpos porque yo era una de las personas que más tenía fuerzas y ni siquiera podíamos cerrarle los párpados porque estaban congelados. Fue terrible porque había hablado con esas personas el día anterior y de repente tuve que sacar sus cuerpos. De hecho, fue la peor experiencia para mí. Tuve pesadillas al respecto durante muchos años. Mi madre también estaba muy débil, pero como estábamos juntas, de alguna manera teníamos un poco de fuerza extra. De ese entonces Eva pasaba una gran parte del día buscando agua y comida. Si encontraba algo de pan, se lo llevaba a la gente que no podía salir. Una vez decidió hacer un viaje al campo de hombres en Auschwitz, junto con otro sobreviviente, para averiguar qué pasó con su padre y su hermano. Cuando llegó allí no los encontró, pero vio una cara familiar.
Me acerqué a él y le dije, me parece un poco familiar, y él me miró y me preguntó, ¿eres Eva Geiringer? Y le dije, sí, soy Otto Frank, el padre de Anne. No había tenido noticias de su esposa e hijas, pero le dijo a Eva que tanto su padre como su hermano habían dejado el campamento en la marcha con los nazis. En ese entonces no sabíamos sobre las marchas de la muerte, pensamos que eran buenas noticias. Todavía estaban vivos y estaba seguro de que lo lograrían. Eva y su madre finalmente fueron salvadas de Auschwitz por el ejército soviético y Otto Frank se les unió. Todavía estábamos ansiosos, todo había sido bombardeado, era una situación de caos. Creo que la primera vez que nos sentimos realmente seguros fue cuando estábamos de vuelta en Ámsterdam, en nuestro departamento, pero todavía estábamos muy ansiosos porque no teníamos noticias de nuestra familia. Los tres regresaron a Ámsterdam en junio de 1945, mientras Otto buscaba a sus hijas y esposa, Eva intentaba encontrar a su padre y hermano. Fue un momento de gran ansiedad, pero aún de esperanza. Esa esperanza se desvaneció en agosto de 1945 cuando Eva descubrió que su padre y su hermano habían sido obligados a marchar a Mauthausen, Austria, el último campo de concentración liberado por los aliados. Heinz murió de agotamiento y su padre murió apenas 3 días antes del final de la guerra. No quería aceptarlo, no lo creía, era imposible. Mi padre era un hombre tan fuerte, estaba bien hace unos meses, lo había visto, dice Eva. Casi al mismo tiempo, Otto también descubrió que él era el único sobreviviente de la familia. Luego los tres comenzaron a apoyarse mutuamente y una vez Otto vino de visita con un libro que pertenecía a su hija Anne. Estaba en un paquete pequeño. Lo abrió con mucho cuidado y dijo, necesito mostrarte lo que encontré, un milagro. Encontré el diario de Anne. ¿Puedo leerte algo? Dijimos, por supuesto. Leyó un pasaje, pero siempre terminaba llorando. Le tomó 3 semanas leerlo. Con la ayuda de la madre de Eva, Otto publicó el diario de Anna Frank en holandés en 1947. Más tarde, traducido a 70 idiomas, se convertiría en el documento más leído sobre el Holocausto. Se han vendido más de 30 millones de copias hasta la fecha. Para Eva, el descubrimiento del diario de Anne revivió el recuerdo de la última conversación que tuvo con su hermano Heinz en el tren camino a Auschwitz. Él y su padre habían comenzado a pintar durante la ocupación nazi. A falta de lienzos, usaban paños de cocina, fundas de almohadas, cualquier superficie que pudieran encontrar. Y Heinz le dijo que había escondido todas sus obras de arte debajo del piso de la casa donde estaban escondidas. Si no sobrevivía, Eva tendría que conseguirlos. La casa estaba ocupada por una pareja joven, pero nos dijeron, no, en nuestra casa no hay nada, y cerraron la puerta, recuerda. Empecé a llorar y mi mamá dijo, volveremos otro día. Le dije, no, así que volvimos y dijeron, está bien, ven y verás, pero no hay nada en nuestra casa. Pero por supuesto que había, y por supuesto que fue increíble. Abrimos las tablas del piso y vimos todas las pinturas con una nota en la parte superior que decía, pertenecen a Heinz Heiringer, después de la guerra volveremos por ellas. Fue muy emotivo, fue increíble. En 1951 Eva se mudó a Londres para estudiar fotografía. Fue allí donde conoció a su marido Zvi Schloss, un judío alemán que huyó a Palestina durante la guerra después de que su padre fuera encarcelado en el campo de concentración de Dachau. Me pidió que me casara con él y le dije que no. Le dije que tenía una madre viuda en Ámsterdam y que estaba muy unida a ella. No podía imaginar casándome y dejándola sola. Pero cuando Otto
fue a visitarla y Eva le contó esa historia, se llevó una grata sorpresa. Él se avergonzó un poco y dijo: tu madre y yo también nos enamoramos, y después de que te cases, nos gustaría casarnos. Así que volví con ese tipo y le dije: puedes casarte conmigo ahora. Eva construyó una nueva vida con su esposo en Londres, donde vive hasta el día de hoy, y tuvo 3 hijos. Como cofundadora de Anne Frank Trust, que conserva la memoria no solo de su hermana póstuma, sino también de su hermano. A lo largo de los años, Eva ha estado involucrada en la elaboración de una obra de teatro sobre Haynes también, y hay un documental en proceso. Pero el mayor legado de Haynes es, por supuesto, su arte. Dejó 20 pinturas que Eva donó al Museo de Resistencia Holandesa en Ámsterdam. Mi padre le prometió que viviría a través lo que logró en su corta vida. Dice, recordando una conversación que tuvo su padre con su hermano durante la ocupación nazi, cuando tenía miedo de morir. Seguro que no será olvidado. Las frases de Ana Frank más significativas. Debe ser horrible sentir que no se es necesario. Me gustaría seguir viviendo, incluso después de mi muerte. Las riquezas, todos las pueden perder, pero que la felicidad en tu propio corazón solo puede ser velada y te llevará de nuevo la felicidad, siempre y cuando vivas. La gente puede decir que mantengas la boca cerrada, pero eso no te impide tener tu propia opinión. Los débiles mueren y los fuertes sobrevivirán y vivirán para siempre. Los muertos reciben más flores que los vivos, ya que el pesar es más fuerte que la gratitud. El papel tiene más paciencia que la gente. Puedo deshacerme de todo cuanto escribo. Mis dolores desaparecen. Mi valor renace. Los sentimientos no pueden ser ignorados. No importa cuán injustos o ingratos nos parezcan. No me juzgues, sino considérame simplemente como un ser que a veces ve la copa que desborda. No creo en toda la miseria, sino de la belleza que aún permanece. Hago todo lo posible para complacer a todo el mundo, mucho más de lo que jamás
te imaginarías. Trato de reír por si fuera poco, porque yo no quiero que sepan mis problemas. Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un momento antes de empezar a mejorar el mundo. Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo. Los recuerdos significan más para mí que los vestidos. La simpatía, el amor, la gracia, todos tenemos estas cualidades, pero todavía tendemos a no usarlas. De todos modos, he aprendido una cosa ahora. Solo se puede realmente llegar a conocer a las personas cuando se ha tenido una buena pelea con ellos. Entonces, y solo entonces, se puede juzgar su verdadero carácter. A la larga, el arma más poderosa de todas es un espíritu amable y gentil. Todos vivimos con el objetivo de ser felices. Nuestras vidas son todas diferentes y sin embargo, el mejor remedio para los que tienen miedo, se sienten solos e infelices, es salir a la calle, en algún lugar en el que puedan estar a solas con el cielo, la naturaleza y con Dios. Piensa en toda la belleza que todavía dejas a tu alrededor y sé feliz. Me he dado cuenta que siempre hay un poco de belleza en la naturaleza, en el sol, la libertad, en nosotros mismos, y todo esto puede ayudarme. Una persona puede sentirse sola, incluso siendo amada por muchas. El llanto puede traer alivio, siempre y cuando no llores solo. ¿De qué sirve pensar en la miseria cuando ya eres miserable? El que es feliz hará felices a los demás también. Los jóvenes no tienen miedo de decir la verdad. Mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro y que pase lo que pase, volverás a ser feliz. Nunca creeré que los poderosos, los políticos y los capitalistas sean los únicos responsables de la guerra. No, el hombre común y corriente también se alegra de hacerla. Si así no fuera, hace tiempo que los pueblos se habrían rebelado. ¿Acaso no acabo de decir que no me quiero precipitar? Perdóname, no por nada tengo fama de ser un manojo de contradicciones. Qué ciertas fueron las palabras de papá cuando dijo: todos los niños deben cuidar de su propia educación. Los padres solo pueden dar buenos consejos o ponerlos en el camino correcto, pero al final, la formación del carácter de una persona se encuentra en sus propias manos.
¿quién más que yo va a leer estas cartas? Y llegamos al final de esta reseña tan interesante de Ana Frank, que a través de su testimonio nos dejó para siempre pruebas contundentes del sufrimiento de un pueblo y que ya forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Espero que ese testimonio nos sirva para reflexión y que nunca más se vuelva a repetir algo semejante. En el corazón de todos está el deseo de paz. Sin paz no hay vida. Yo me despido hasta la semana que viene con nuevas reseñas de celebridades, de personajes y de hechos destacados en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.